Mi hijo menor, que es piloto, me llamó. Mamá, está pasando algo extraño. Mi cuñada está en la casa. Sí, está, le respondí. Está en la ducha. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Ella acaba de abordar mi vuelo a Francia. En ese mismo momento, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, como cualquier otra, me apresuraba a lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Matthew, ese pequeño travieso de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir las escaleras. Su voz suave me llegó desde arriba. Mamá, voy a darme una ducha rápida. Está bien, le respondí sonriendo. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos y corrí a contestar. La voz alegre y enérgica de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tengo un rato libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz fue como un abrazo cálido. Iván es mi orgullo y alegría, un joven copiloto que vive su sueño de infancia, conquistar los cielos. Le sonreí y le pregunté sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Él rió con entusiasmo y dijo que todo iba bien, que el trabajo marchaba sin problemas. Pero luego su tono cambió, como si dudara en contarme algo. Mamá, pasó algo realmente raro. Mi cuñada está en la casa. Me quedé confundida. Miré hacia las escaleras, donde aún se oía el agua correr en el baño. Claro que sí, hijo. Araceli está arriba, dándose una ducha, respondí con total seguridad. Araceli me había hablado hacía menos de 10 minutos, y llevaba puesta esa blusa blanca que siempre usaba en casa. Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio por un largo rato. Tanto, que pude oír su respiración. Luego su voz sonó seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible, porque tengo su pasaporte justo aquí en mis manos. Ella acaba de abordar mi vuelo rumbo a Francia. Reí, pensando que debía haberse confundido. Ay, hijo, debes haber visto mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a ducharse. Intenté explicarle con calma, pero él no rió. Su voz sonó lenta, como si intentara ordenar sus pensamientos. Me dijo que, después de que todos los pasajeros abordaron, había salido para buscar unos documentos que había olvidado y encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al abrirlo para ver a quién pertenecía, se quedó helado, era el de Araceli. Su foto estaba ahí, con su nombre claro como el día. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. ¿Le estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque una punzada de ansiedad ya me había atravesado el pecho. Iván suspiró, y su voz sonó firme pero incrédula. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobarlo. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre muy elegante, parecen pareja. Sus palabras fueron como un cuchillo. Me quedé paralizada, sosteniendo el auricular. Mi cabeza daba vueltas. Pareja. Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde el baño. En ese momento, el agua dejó de correr. Escuché la puerta del dormitorio abrirse y la voz de Araceli bajar por las escaleras. Era suave, pero lo suficientemente clara como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién es? Me invadió el pánico. Solo una amiga, contesté rápidamente, con la voz temblorosa, y corrí al salón para evitar su mirada mientras asomaba la cabeza desde las escaleras, con el cabello aún mojado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, intentando ocultar mi nerviosismo. Iván, acabo de escuchar a Araceli. Está aquí. Acaba de salir de la ducha. ¿Seguro que no te equivocaste? Iván volvió a quedarse en silencio. Luego habló con tono más duro. Mamá, es imposible. La tengo justo delante de mí en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Me quedé sin palabras,
con la mente en blanco. Colgué el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el auricular. La sala se sentía sofocante, aunque el sol brillaba afuera. Me dejé caer en el sofá, intentando respirar hondo, pero el pecho me pesaba con una sola pregunta. Si Araceli está aquí, ¿quién es la mujer del avión? Y si la del avión es Araceli, ¿quién es la persona que está en mi casa? Minutos después, Araceli bajó a la cocina. Llevaba un vestido azul claro, el cabello aún húmedo, y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, voy al mercado temprano hoy. ¿Quiere que le traiga algo de verduras? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño ocurriera. La miré intentando sonreír, aunque por dentro sentía un torbellino. Sí, hija, tráeme unos tomates, por favor, respondí con la garganta seca. Araceli asintió, tomó su canasta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás del portón. Me quedé mirando, con el alma en vilo. No creía que Iván me mintiera. Mi hijo no tenía ninguna razón para inventar algo así. Siempre había sido un muchacho honesto, muy sensible y noble. Con su familia. Pero Araceli, la nuera con la que había vivido durante tantos años, también estaba frente a mí en carne y hueso. Inconfundible. Me pregunté, ¿podría haber algo que no haya visto? ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una mujer vieja, nunca haya notado? Me senté en silencio en la sala de estar mientras el sol del mediodía se filtraba por las cortinas, proyectando rayas de luz sobre el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o leer historias. Matthew también parecía diferente ahora. Las palabras de Iván seguían resonando en mi cabeza. Cada una de ellas era como un golpe en el corazón. Miré alrededor de la habitación donde colgaban las fotos familiares, Steven y Araceli el día de su boda, el pequeño Matthew, y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Mi nombre es Stella Brooks, tengo 65 años y vivo en un tranquilo vecindario en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto talentoso, siempre absorto en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo, por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera Araceli y mi nieto Matthew, y los días pacíficos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el ejemplo perfecto a mis ojos. Era hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde la forma en que vestía hasta cómo cuidaba a Matthew. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran celebración en el jardín de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no tenía mucho dinero, hicieron todo lo posible para que todo saliera perfecto. Araceli llegó a mi casa con una sonrisa segura y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre ejemplar. Solía pensar que era muy afortunada de tener una nuera como ella. Después de que Araceli salió al mercado, me quedé sentada, acariciando el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo revisar pequeños detalles que antes me parecían normales. Había días en que Araceli salía diciendo que iba al mercado o a visitar a una amiga, pero al regresar parecía otra persona. Un día era dulce, abrazaba a Matthew y le cantaba para dormir. Pero otros días, estaba de mal humor y me gritaba solo porque olvidé poner el salero en su lugar. Yo pensaba que eran simples cambios de humor, cosas de una mujer joven. Pero ahora ya no estaba tan segura. Mi corazón se apretaba, como si alguien jugara con los recuerdos que había amado tanto. Recuerdo que hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista del mercado con su mano derecha. Su letra era recta y ordenada. Pero al día siguiente la vi escribir con la izquierda, con trazos torcidos, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápidamente, oh, solo por diversión, mamá. Estoy practicando. Asentí sin darle más importancia. Pero ahora ese detalle se había convertido en una espina clavada en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché abrir la puerta. Matthew corrió hacia mí, su mochila rebotando en la espalda. Me abrazó fuerte y dijo con su vocecita alegre. Abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza, tratando de sonreír, pero sentía un peso en el pecho.
Matthew se sentó y sacó su cuaderno para mostrármelo. Abuela, mira. Ayer mi mamá me ayudó con la tarea con su mano derecha, y su letra era muy bonita. Pero hoy escribió con la izquierda, y le salió fea. El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con letras hermosas y otra con letras torcidas. Miré la escritura y sentí que el corazón se me hundía. Tu mamá debe haber estado ocupada hoy, cariño. Tal vez estaba cansada, por eso escribió así, le dije, tratando de ocultar mi confusión. Pero Matthew me miró con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es muy rara. Algunos días me abraza muy, muy fuerte, pero otros ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé, tratando de consolarlo, pero en mi cabeza todo se enredaba. En ese momento, sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonreía con su amabilidad de siempre, pero había preocupación en sus ojos. Estella, tu nuera es muy amable, pero ayer noté que me dio el plato con la mano izquierda, y tú me habías dicho que es diestra, ¿no? Qué raro. O quizás usa las 2 manos. Forcé una sonrisa y respondí. Tal vez, Ellen, ¿quieres pasar a tomar un poco de té? Ella asintió y entró, pero su comentario se quedó clavado en mí como una espina. No era solo yo. Incluso los vecinos habían notado algo diferente. Le serví té y hablamos de cosas triviales. Pero apenas se fue, me dejé caer en el sofá con la mano en el pecho. Me sentía paralizada, como si el mundo se derrumbara sobre mí. Esa tarde salí al jardín con la regadera, dejando caer el agua suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Matthew, de la señora Collins y la voz firme de Iván por teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza, como polvo arrojado a un lago tranquilo, creando ondas que no se detenían. Regaba las plantas, pero mi mente estaba lejos. Me pregunté. ¿Estoy demasiado vieja para notar las cosas extrañas que ocurren en mi propia casa, o he estado cerrando los ojos a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli regresó del mercado. ¿Quieres que continúe esta historia en español con el mismo tono misterioso y psicológico? El bazar le había entregado su cesta de mimbre. Pero lo que llamó mi atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Recordé perfectamente que Araceli siempre usaba la derecha, desde cómo sujetaba el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba el cabello de Matthew. Me quedé allí, observándola mientras ponía la cesta sobre la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja. ¿Qué compraste, Araceli? Mi tono intentó sonar natural, pero por dentro una ola de sospecha crecía. Ella sonrió y respondió con toda cortesía. Compré tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, voy a preparar el pescado al horno que tanto le gusta esta noche. ¿Le parece bien? Su voz era suave, como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. ¿La izquierda? ¿La derecha? Asentí y me di la vuelta fingiendo limpiar la mesa, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Estaba imaginando cosas o esos pequeños detalles intentaban decirme algo? A la hora de la cena, toda la familia se reunió en la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así sonrió a Matthew y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Araceli comía despacio, con delicadeza, y hasta se volvió hacia Steven para recordarle. Cariño, la reunión de padres es la próxima semana, asegúrate de pedir el día libre. La miré, tratando de encontrar en su rostro a la nuera de la que siempre había estado tan orgullosa. Pero en mi cabeza resonaban las palabras de Iván. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre. Me mordí el labio, intentando contener el dolor, pero sentía una piedra en la garganta. Solo 3 días después, todo cambió. Matthew dejó caer un vaso de agua durante la cena, y el líquido se derramó sobre el mantel. Tomé un trapo rápidamente para limpiarlo y dije riendo. Está bien, cariño, solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, frunció el ceño y dijo con voz aguda. Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé helada y miré a Steven. Él también frunció el ceño y murmuró. Araceli, fue un accidente. Nada más. Ella se volvió hacia él con una chispa de enojo en los ojos.
Y siempre lo defiendes, y yo termino pareciendo la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Matthew bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé, sintiendo un dolor profundo. Solo unos días antes, Araceli le había hablado con dulzura sobre la escuela, y ahora parecía otra persona. Me senté a su lado, observando en silencio, tratando de unir las piezas en mi mente. Hoy estaba irritable. Ayer era dulce. Hoy usaba la mano izquierda. Ayer, la derecha. Esas pequeñas diferencias, una a una, se apilaban en mi cabeza como las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completo. Me dije que debía tranquilizarme. Pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que había vivido tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Me tomaba de la mano mientras caminábamos por la misma vieja calle de adoquines. De pronto se detuvo, me miró con tristeza y dijo: «Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue muy paciente. Su letra era muy bonita. Pero hoy no quiso ni mirar mi tarea. Me dijo que la hiciera solo». Me agaché para mirarlo a los ojos, y sentí el corazón romperse. «Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste», le dije, aunque mi voz temblaba. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, sintiendo una enorme impotencia. Solo tiene 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que ni yo misma podía comprender? Esa noche volvimos a cenar juntos. De pronto, Araceli sacó un cuaderno pequeño de su bolso y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se servía comida, rió de repente. «Oye, ¿desde cuándo escribes con la izquierda?» «Se ve raro». Araceli se quedó quieta, con una sonrisa forzada en los labios. «Oh, solo estoy probando, cariño». Rápidamente guardó el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de nerviosismo en sus ojos. Steven negó con la cabeza y no dijo más, pero su mirada me confirmó que él también había notado algo extraño. Yo me quedé sentada, removiendo mi sopa, intentando mantener el rostro sereno, mientras por dentro las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé un frasco vacío de especias y crucé la misma vieja calle de adoquines hasta la casa de la señora Collins. Araceli lo había pedido prestado unas semanas antes, diciendo que era para preparar su chile favorito. Toqué la puerta y la señora Collins la abrió con su sonrisa amable de siempre. «Estella, pasa. Déjame prepararte un poco de café», dijo, con un trapo aún en la mano. Le entregué el frasco, pensando en agradecerle e irme, pero me hizo sentarme en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café recién hecho, pero yo no lograba relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. «Estella, por favor no te enojes por lo que voy a decirte. Tu nuera ha cambiado de personalidad. Un día me saluda tan amable y hasta pregunta por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí, la saludé, y ni siquiera me miró, como si no me conociera». Las palabras de la señora Collins fueron otra piedra lanzada al estanque agitado de mi corazón. Fingí una sonrisa y respondí: «Debió tener prisa, Ellen. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día». Pero por dentro era un caos. Sabía que Ellen no hablaba por hablar. Es una mujer muy observadora, siempre atenta a los detalles. Si ella también había notado algo extraño en Araceli, entonces mis sospechas ya no eran imaginación. Me quedé un rato más, tomé un sorbo de café, ya frío, y me despedí con el corazón pesado. De regreso a casa, pasé frente a la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador, y al verme, sonrió. «Señora Brooks, ¿qué le llevo hoy al pequeño campeón?» «Por unos pasteles», y de repente me preguntó: «Usted es la mamá de Steven, ¿verdad?» «Su esposa vino el otro día». «Tan amable». Incluso me dijo lo deliciosos que eran mis panes. Pero esta mañana regresó con el ceño fruncido. Compró el pan y ni siquiera dijo gracias. Solo se fue. Me quedé helada, apretando el asa de mi bolso. «Debía de estar cansada, Joy», respondí con la voz temblorosa. Le agradecí rápidamente y salí. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo, hiriendo más profundo las dudas que crecían dentro de mí. Cuando regresé a casa,
Me preparé una taza de té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que conducía al mercado, por donde Araceli siempre caminaba. De pronto, la vi regresar con su bolsa de compras, pero me saludó con una voz seca. Buenas tardes, mamá. Sin sonrisa, sin la alegría de ayer, cuando presumía haber conseguido una buena oferta en el cilantro. Asentí y respondí en voz baja. Y ya estás de vuelta. Pero por dentro no pude evitar observarla con más atención. La blusa que llevaba hoy era azul marino, distinta a la blanca que tenía puesta cuando se fue. Intenté preguntarle con tono suave. ¿Por qué cambiaste de blusa? Araceli se detuvo un segundo y enseguida respondió con rapidez. Ah, se me manchó y tuve que cambiarme. Sonrió apenas y se apresuró hacia la cocina. Me quedé allí, con la taza entre las manos, sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. Las palabras de la señora Collins, las del señor Johnson y la forma en que Araceli me respondió, todo me obligaba a dejar de fingir que nada pasaba. Esa noche, todos cenábamos juntos. Matthew hablaba alegremente sobre la escuela, pero noté que Araceli solo asentía sin responderle, a diferencia de otras veces. Cuando Steven le preguntó, ¿ya terminaste de comer para que mamá pueda limpiar los platos? Matthew se volvió hacia mí y dijo con inocencia. Abuela, hoy mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí me cantó esa canción, Cielito lindo, la que tú siempre me cantas, y sonaba tan bonito. Miré a Araceli, que se servía comida sin reaccionar. Pero las palabras de Matthew fueron una aguja directa a mi corazón. Esa canción de cuna, Cielito lindo, solo Araceli y yo la conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué la había cantado ayer y no hoy? ¿Por qué cambiaba tan rápido? Me levanté para limpiar los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Araceli salía diciendo que iba a visitar a una amiga, pero volvía con una expresión extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas diciendo que una amiga se las había regalado. Pero otra vez se molestó cuando le pregunté. ¿A dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde? Antes pensaba que eran cosas sin importancia. Pero ahora todas parecían piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Araceli me ocultara algo, pero cada palabra, cada gesto suyo, aumentaba mis dudas. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en el comedor y saqué un cuaderno viejo del cajón. Mi mano temblaba mientras escribía la primera línea. 3 de la tarde, Araceli sale al mercado. 6 de la tarde, regresa con blusa azul. Actitud molesta. No sabía exactamente lo que hacía, pero no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Seguí escribiendo. Ayer cantó a Matthew para dormir, tierna. Hoy fría, no cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera tallando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno se fue llenando de notas sobre Araceli. Cada línea era un fragmento de mi duda, como si pintara un cuadro que no me atrevía a mirar. Me quedé en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón oprimido. Ya no podía seguir guardando todos estos pensamientos para mí. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba hablar con alguien que me escuchara, que no me juzgara, que no sacara conclusiones precipitadas. Pensé inmediatamente en Carol, mi mejor amiga desde la juventud, cuando solíamos sentarnos bajo un árbol a tejer y contarnos nuestras vidas. Tomé el teléfono, con la voz temblorosa. ¿Y Carol, estás libre esta tarde? Vamos al café de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó enseguida, con su voz cálida de siempre. Estella, sabía que algo pasaba. Espérame. Voy para allá. Sentí un pequeño alivio, aunque la preocupación seguía pesándome. Me puse mi viejo abrigo y salí hacia el pequeño café de la esquina, donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y tristezas. El lugar seguía igual, mesas de madera oscura y ese delicioso aroma a café recién hecho. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue, para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté aferrando la taza caliente, aunque mi cuerpo estaba helado. Me preguntaba cómo iba a contarle todo esto. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que sospechaba de mi propia nuera? Carol llegó, con un suéter claro y una bolsa de verduras frescas. Se sentó frente a mí y me miró directo a los ojos, con esa mirada aguda pero llena de cariño. Estella,
Solo con verte la cara, sé que pasa algo serio. Vamos, cuéntame. ¿Qué te tiene tan preocupada? Respiré hondo, tratando de que mi voz no se quebrara, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo, en resumen. La llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había anotado, como cambiaba de mano para escribir. Su carácter que variaba de un día a otro. Saqué el cuaderno de mi bolso y se lo tendí. Mira, lo escribí todo aquí. No sé si estoy imaginando cosas, pero ya no puedo seguir siendo una tonta. Carol hojeó las páginas con. Frunció el ceño mientras leía mi escritura temblorosa lentamente. ¿Has notado todo, Estella?, dijo con voz seria. Cada vez que ella sale y regresa, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que está pasando? Sacudí la cabeza, aferrando la taza de café. No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si sigo escarbando. Pero no puedo detenerme. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew. Carol dejó su taza sobre la mesa y me miró con determinación. A una mujer no se la engaña tan fácilmente, Estella. ¿Qué te dice tu intuición? Estoy segura de que aquí hay algo oscuro. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé, y mi voz se volvió un susurro. ¿Y si estoy juzgándola mal? ¿Y si hiero a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, vivirás siempre con la duda, y no podrás proteger a Matthew ni a Steven. En ese momento, la señora Jenkins, la mujer que vende verduras en el mercado y a quien conozco bien, entró al café. Me reconoció y sonrió. Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Fue tan amable, incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana volvió a pasar, con una cara muy seria. Ni siquiera saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Pasa algo con su nuera? Fingí una sonrisa. Debe de estar cansada, Marie, respondí. Pero por dentro sentí que me ahogaba. Otra persona más que notaba lo extraño en Araceli. Agradecí a la señora Jenkins, la vi marcharse y volví la mirada hacia Carol. El miedo se reflejaba en mis ojos. Carol tomó mi mano y habló con suavidad. ¿Ves, Estella? No eres solo tú. Hasta los vecinos lo notan. No te mientas más. Sigue anotando todo, y si es necesario, tendrás que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a los tuyos. Asentí, aunque sentí que el corazón se me hundía. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como una traidora. Había pasado mi vida entera cuidando de mi hogar, y ahora debía hacer algo que jamás imaginé, investigar a una de los míos. Esa tarde, regresé a casa con la mente hecha un nudo. Araceli salía con su habitual canasta roja. Mamá, voy al mercado un rato, dijo con voz suave. Asentí, pero tan pronto como desapareció tras la verja, abrí mi cuaderno y escribí. 3 de la tarde Araceli sale al mercado con canasta roja. Actitud normal. Me quedé mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli volvió, pero la canasta que traía ahora era azul. Me quedé helada. ¿Cambiaste de canasta? Le pregunté. Ella sonrió y respondió rápido. Sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero mis manos temblaban mientras añadía una nueva nota. Regresó 6 de la tarde, con canasta azul. Voz algo apresurada. Mis apuntes se acumulaban. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la mujer confiada que solía ser. El fin de semana, Steven salió temprano por trabajo extra, y Matthew estaba en una actividad escolar. La casa estaba en silencio, solo Araceli y yo. Yo limpiaba la mesa del comedor, tratando de mantenerme ocupada para ahuyentar las dudas. Pero entonces, Araceli bajó de su habitación con un vestido amarillo pálido de flores, viéndose tan radiante como en sus primeros días de casada. Mamá, voy al mercado un rato, dijo suavemente. Tomó su canasta de mimbre y se fue. Sonreí, pero una voz dentro de mí insistía. Síguela,
Estella. Descubre la verdad. No lo pensé 2 veces. Tomé mi viejo chal, me lo puse sobre la cabeza y salí en silencio, manteniendo una distancia prudente detrás de Araceli. El sol era fuerte, el sudor me corría por la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente. Araceli caminó rápido por la calle que llevaba al mercado, pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, dobló a la izquierda, hacia un callejón detrás de un barrio humilde. Las casas eran viejas, pegadas unas a otras, con pintura descascarada y techos de lámina oxidada. Bajé el paso, el corazón me golpeaba el pecho, y me escondí detrás de unas bicicletas estacionadas. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Entró en un pasillo aún más estrecho, donde apenas llegaba la luz del sol. Me oculté junto a un taller mecánico donde un hombre apretaba tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una vieja puerta de madera. Tocó suavemente, y luego entró. Desapareció. Me quedé allí, con la respiración entrecortada y la cabeza dando vueltas. ¿Qué hacía mi nuera en ese lugar? No era el mercado, ni la casa de ninguna amiga. Quise acercarme y tocar la puerta, pero mis piernas no me respondieron. Tenía miedo de descubrir algo que destruyera todo. Al final, me di la vuelta y regresé a casa, con cada paso más pesado que el anterior. Apenas abrí la verja, me quedé helada. Araceli estaba en la cocina, cortando verduras. Llevaba una blusa blanca, completamente distinta del vestido amarillo floral con el que había salido. Se volvió hacia mí con una mirada fría y cortante. ¿Dónde estaba, mamá? Apenas llega. Me quedé inmóvil, la boca seca, incapaz de pronunciar palabra. Hacía solo unos minutos la había visto entrar en aquel callejón con otro vestido, ¿cómo podía estar aquí tan rápido? ¿Y con esa ropa? Balbuceé. Yo, solo salí a caminar, nada más. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me recorrió de pies a cabeza, helándome por dentro. Subí a mi habitación fingiendo buscar algo, pero en realidad, solo quería escapar de esa mirada y calmar el corazón que me latía con una fuerza aterradora. Esa noche estaba sentada tejiendo cuando Matthew entró corriendo a mi habitación, con las mejillas rojas de jugar en el patio. Se aferró a mis piernas, llorando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer fue tan buena, hasta me abrazó. Lo tomé en mis brazos, acariciando su cabeza, pero por dentro sentí que me quemaba. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, aunque la voz me temblaba. Matthew escondió el rostro en mi hombro y susurró. Abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte, con las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo, clavándose más profundo en mis sospechas. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierta, con los ojos abiertos, mirando el techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi mente. Araceli entrando al callejón con el vestido floral. Araceli en la cocina con la blusa blanca. Y la voz de Iván resonando, ella está en mi vuelo. Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase que me heló la sangre. Tal vez, no son la misma persona. Esa línea me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí regresar a ese callejón. Ya no soportaba la incertidumbre. Tomé la foto familiar que colgaba en la sala, esa donde Araceli sonríe radiante junto a Steven y Matthew, la sujeté con fuerza y salí de la casa, decidida pero aterrada. El callejón estaba igual que el día anterior, silencioso, sombrío, con paredes húmedas y el aire pesado. Me detuve junto a un puesto de elotes donde una mujer de mediana edad avivaba las brasas. Le mostré la fotografía. Disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer observó con atención la foto y luego asintió. Claro que sí. Ella entra y sale seguido de la casa número 14. Esa, allá al fondo. Le agradecí, con el corazón golpeando en mi garganta, y caminé directo hacia la casa número 14. La vivienda apareció frente a mí, paredes descascaradas, una puerta de madera hinchada por la humedad, y en la ventana una maceta con una margarita marchita. Me detuve. Mis manos temblaban. Sentía que todo el mundo contenía el aliento conmigo. Toqué la puerta. Cada golpe sonó como un latido sordo en mi pecho. La puerta se abrió,
y me quedé sin palabras. Frente a mí estaba una mujer idéntica a Araceli, su rostro, su cuerpo, su largo cabello negro. La única diferencia era su mirada nerviosa, y sus manos temblorosas sujetando un trapo. «Ah. Araceli», balbuceé, con la voz quebrada. La joven dio un salto, apretó el trapo con fuerza y trató de cerrar la puerta. Pero entonces, desde adentro, una voz suave pero firme habló. «Isidora, ya no te escondas. Tú también sabes que esto está mal». Levanté la mirada y vi salir del fondo del cuarto a otra mujer, de rostro amable y mirada inteligente. Tenía el cabello recogido en un moño y un aire sereno. Me sonrió con gentileza. «Mi nombre es Lucy Miller, la compañera de cuarto de Isidora, señora Brooks. Pase, por favor. Es hora de que sepa la verdad». Respiré hondo, tratando de mantenerme en pie, y entré a aquella pequeña casa con techo de lámina. Las paredes estaban manchadas, el suelo de cemento agrietado, y un olor leve a humedad llenaba el aire. En un rincón, un anciano tosía débilmente sobre una cama vieja cubierta con una manta raída. Sentí el ambiente pesando sobre mí, pero aún así avancé y me senté en la silla de madera que Lucy me indicó. La mujer idéntica a Araceli bajó el rostro. Su voz fue apenas un murmullo. «Lo siento, yo no soy Araceli. Mi nombre es Isidora». La miré, con la mente hecha un torbellino, sin poder pronunciar palabra. Isidora. El nombre me sonaba ajeno, pero el rostro era el mismo. Apreté mis manos, buscando fuerza. «Explícame», le exigí con voz temblorosa. «¿Por qué te pareces tanto a mi nuera? ¿Por qué apareces en mi casa?» Isidora alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. Lucy se sentó a su lado, sirvió un vaso de agua de una jarra de plástico vieja y comenzó a hablar. «Isidora es muy pobre, señora Brooks», dijo con tono sereno. «Sus padres adoptivos están gravemente enfermos, sobre todo el hombre que ve ahí acostado. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en el mercado. Se parecían tanto, como dos gotas de agua. Y Araceli se aprovechó de eso. Le propuso a Isidora hacerse pasar por ella, reemplazarla por unas horas cuando lo necesitara. Isidora no quería hacerlo», continuó Lucy, «pero Araceli le pagaba muy bien. Y su familia necesitaba el dinero para comprar medicinas». Miré a Isidora. Su cabeza estaba agachada, apretaba tanto el trapo que sus dedos se pusieron blancos. «¿Reemplazarla? ¿Para qué?», pregunté, incrédula. «¿Por qué necesitaría Araceli que alguien fingiera ser ella?» Isidora levantó la mirada, con la voz quebrada. «Y no lo sé todo, señora. Ella solo me decía, quédate en la casa unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño. Y luego me daba dinero. Mucho dinero. Lo suficiente para comprar las medicinas de mis padres. Yo no me atreví a preguntar más». Bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sentí el pecho apretarse. De pronto, todos los detalles extraños de los últimos meses encajaron. El cambio de letra al escribir. El carácter dulce un día y frío al siguiente. La voz amable, luego distante. Todo cobraba sentido. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y el retrato que formaban me helaba la sangre. Lucy continuó, con el ceño fruncido. «No sé si esto sirva de algo, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Su nombre es Charles Thompson. Oí su nombre mientras hablaban en una cafetería. Se llamaban cariño el uno al otro, con mucha confianza. En ese momento, Isidora la esperaba afuera, en el coche, sin entender nada. El nombre Charles Thompson fue como una daga en mi corazón. Recordé las palabras de Iván. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre rico. El mundo pareció girar a mi alrededor. Las dos Aracelis, el engaño, el hombre misterioso. Y ahora, por fin, la terrible verdad estaba empezando a revelarse.